Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición poder estar en la casa de Dios en este primer día de la semana. ¿Alguien se siente contento de estar en la casa de Dios? Qué bueno que no se quedó en casa, hermanos. Se quedaron en casa los hermanos de algodón, ¿verdad? Los que se deshacen con el agua. Pero los demás aquí están. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque están aquí sin temor alguno de el agua. Todo lo contrario, pues le damos gracias a Dios porque le cae bastante bien a nuestra tierra. ¿Cuántos dicen amén? Tengo la bendición de compartir la palabra de Dios en este domingo. Los 2 días pasados estuvimos en San Quintín en un evento del Departamento de Educación Cristiana, y por ahí me decían los hermanos: quédese a predicar. No, gracias, tengo una casa y tengo que regresar. Ahora con más ganas, ¿verdad? Es que los extraño mucho, hermanos. Aunque no lo crean. Y bueno, allá también tengo un lugar en donde predicar, y la bendición de que alguien me espere en casa, pues con más ganas nos venimos. Ya sabe usted lo que se siente, ¿verdad? Por eso salen los coyotes. Bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Tengo la seguridad de que no se van a salir por lo menos mientras esté lloviendo. Así que vamos a aprovechar bien el tiempo para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Alguien ya lo encontró? Vamos a ponernos en pie para darle lectura. A este precioso pasaje. Y vamos a ponernos navideños. Vamos a darle lectura a los primeros 7 versículos. Me sigue con su mirada. A partir del primer versículo dice la palabra de Dios: pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría, y en tu presencia se alegrarán como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. Tú quebraste el yugo y la vara que pesaba sobre sus hombros, y el cetro que los oprimía, como en el día de Madián. Quemado será todo calzado que lleva el guerrero en el fragor de la batalla, pasto para el fuego será todo manto revolcado en sangre, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y el principado sobre sus hombros. Y llamarás a su nombre Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Oremos. Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos prestas de estar en tu casa. Te agradecemos enormemente, Señor, esta bendición. Es un gusto poder saludar a los hermanos y ver que si están en casa es porque están en victoria, Señor. Es un gusto poder adorarte como una familia, Señor, en compañía de nuestros hermanos. Es un gusto poder ofrendar para tu obra, Señor. Sin embargo, nuestra reunión sería incompleta sin tu palabra, la cual es el alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, para librar las batallas de la vida diaria. Señor, tú nos das las estrategias, tú nos das la dirección y tú nos das la energía, Señor, a través de tu espíritu. Por lo cual te pido que nada ni nadie, Señor, nos pueda interrumpir de lo que tú has preparado para nosotros. Señor, que nuestro espíritu y nuestra alma estén dispuestos para escuchar tu voz y para recibir la impartición de tu espíritu que has preparado en este día, para la gloria de Jesús. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos.
¿Alguno de ustedes ya adornó su casa, hermanos, o ya empezaron con los adornos? ¿Ya pusieron el pino, los focos, según su tradición? ¿Sabe que una de las tradiciones más antiguas de la iglesia cristiana, que se empezó a practicar a partir del finales del siglo IV, principios del siglo V, entre los cristianos, es lo conocido como el Domingo de Adviento, el cual se está celebrando hoy? Mucho tiempo después de que la iglesia protestante se separó de la iglesia católica en el siglo XVI, esta tradición se siguió observando en la mayoría de las ramas de la iglesia protestante. Esta celebración, hermanos, que comenzó en el siglo IV, como les decía, tenía como propósito y corría paralela a la celebración del nacimiento de Jesús. Empecemos por decir como cláusula explicativa, si usted quiere, que es muy probable que nuestro Señor Jesús obviamente no haya nacido un 25 de diciembre. Esa fue una fecha que la iglesia comenzó a celebrar, no el día del nacimiento de Cristo, sino el hecho de que Cristo haya nacido. ¿Se entiende la diferencia? No diciendo este día nació el Señor, sino este día celebremos que nació el Señor. Ese fue el propósito por el cual se seleccionó una fecha. Hasta esas alturas se celebraba la muerte, se celebraba la resurrección en la Pascua, ¿verdad? Pero no había una celebración del nacimiento. Bueno, por alguna razón en que la mayoría de los convertidos al cristianismo de un trasfondo cristiano que ya celebraban esa fecha, decidieron adoptarla. Y a mí me parece adecuado. A mí no me gusta entrar en debates de si debemos o no celebrar ese día, etcétera, etcétera, porque ya ve que hay gente muy peleonera, ¿verdad? Que para todo le gusta hacer escándalo. A mí me parece muy adecuado que la iglesia reconozca lo importante que Dios se haya hecho hombre, que haya caminado entre nosotros y hayamos visto su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Amén. Es el milagro más maravilloso, la encarnación de Dios, y es bueno que nunca lo olvidemos. Bueno, paralela a esa celebración, la iglesia celebraba un cuarto domingo antes del 25 de diciembre, o sea, hoy, lo que se conoce como el Domingo de Adviento. Adviento es una palabra de raíz latina que quiere decir venida. Y el énfasis del Domingo de Adviento recaía, hermanos, sobre el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la iglesia entendió que era importante reconocer su nacimiento, su muerte, su resurrección, pero sin olvidar su promesa de que Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, desde tiempos atrás, en este domingo, la iglesia cristiana hace un fuerte llamado a que no se nos olvide que Cristo viene. ¿Cuántos saben que la venida de nuestro Señor Jesús cada día está más cercana, hermanos? ¿Y estamos preparados? Y es algo que no debemos olvidar. Es algo que en nuestras tradiciones, es algo que en nuestras costumbres, hermano, no debemos dejar fuera. Fíjese, yo me convertí hasta los casi 21 años y mi familia, como la de muchos de ustedes, celebraban la Navidad según su entendimiento y según su tradición. Y luego de venir a Cristo me doy cuenta, tristemente, que la manera en que celebramos la Navidad entre los cristianos no es muy diferente. No es muy diferente por los afanes que nos envuelven. No es muy diferente por la dirección que nosotros lo damos. Allá afuera la gente se afana por regalar y porque le regalen. Se afana por la mejor comida, se afana por las cosas materiales, y a veces nosotros caemos en esa trampa. Se da cuenta que de repente los anuncios de las cadenas comerciales, de las tiendas departamentales, nos llaman a llenarnos del espíritu de la Navidad. Y nos venden una falsa unidad, una falsa concordia bonita durante esta época, como diciéndonos, no importa que los otros meses del año se anden del chongo, ¿verdad? O se estén matando, pero en esta época háblense bonito. En esta época trátense bonito.
Pero nosotros tenemos que entender que el mensaje del evangelio no lo podemos arrinconar a los últimos días del año, ni lo podemos arrinconar a una celebración que, si bien es bonita, si bien nos gusta a la mayoría de nosotros, es mucho más importante. Cristo no vino para darnos paz una temporada del año, sino para darnos paz por la eternidad, hermanos. Y eso es algo que no debemos olvidar. Amén. Porque de repente ahí andamos que no nos alcanza el aguinaldo, ¿verdad? Híjole, tengo tantos hijos, tantos nietos. En el caso de los que tienen, yo todavía no, ¿verdad? Como 20 y tantos sobrinos, nunca me alcanzó para regalarles a todos. Mis hermanos fueron muy fructíferos. Y de repente, en lugar de estar llenos de alegría, en lugar de estar llenos de gozo, estamos llenos de ansiedad. Nos movemos por el mismo espíritu que se mueve allá afuera, el consumismo y el materialismo, amados hermanos. Y a veces en nuestras bonitas costumbres y tradiciones dejamos la persona de Cristo, que es lo fundamental y lo más importante, a un lado. Que no nos pase eso, hermanos. Si Dios les da para tener una buena cena, qué bueno, gloria a Dios, inviten. El 25 ahí vamos al recalentado, ¿verdad? Si Dios les da para regalar a todos sus seres queridos, gloria a Dios, de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Amén. Amados hermanos, pero si no lo hiciera, sígase sintiendo privilegiado, porque de todos hemos recibido el mayor regalo, el regalo que descendió del cielo, el cual vino a dar luz a nuestras tinieblas y vino a darnos esperanza cuando no teníamos ninguna. De eso se trata. Y sobre todo, que no olvidemos que ese niñito que nació en un pesebre pronto vendrá como rey para juzgar a las naciones enteras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la iglesia tiene que anunciar el retorno de Cristo. El retorno de Cristo es la gran noticia, es la buena noticia, sobre todo o principalmente para los creyentes, porque para el no creyente, para el que no se ha convertido, es una amenaza de juicio, hermanos. Cristo viene a dar a cada uno según haya sido su fe. Y bienaventurados aquellos que, justificados por la fe, tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos decir con todo gozo: Maranata, Cristo viene, Él está a la puerta. Y en un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta, y con voz de arcángel y trompeta de Dios, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y arrebatados en los aires para estar juntamente con Él. Oh, qué glorioso día será ese, hermanos. Yo no sé si nos tocará vivir, yo no sé si nos tocará ser de los transformados o de los resucitados. Lo que sé es que yo quiero estar ahí. Yo no sé si usted quiere estar ahí, hermano. Yo no me lo quiero perder. No me gusta hacer cuentas, no me gusta involucrarme entre los debates, ¿verdad?, de la gente que luego se pone a ponerle fecha al retorno de Cristo, al arrebatamiento, cuando el día y la hora solamente lo conoce el Padre. Lo que sí sabemos es que después del arrebatamiento, bueno, ya hay una cronología que la misma Biblia nos marca, ¿verdad?, que ya podemos saber cuáles son los demás acontecimientos. Ahora, hablando del mensaje del evangelio, encontramos este precioso pasaje en el libro del profeta Isaías, el cual mucho tiempo antes, casi 700 años antes de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelistas del Nuevo Testamento, narraran los acontecimientos del niño que nació en el pesebre y cómo caminó entre los hombres e hizo milagros y sanó a muchos y resucitó a otros. Mucho tiempo antes de que los evangelistas lo vieran, ya por el Espíritu, en visión profética, Isaías, por el Espíritu Santo, le había sido anunciado lo que pasaría. A Isaías se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento, por la razón de que la mayoría de las revelaciones que él recibió tenían que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con su encarnación, con su muerte redentora, e incluso llegó a ver el lugar donde nacería, cuáles serían las características de su nacimiento. Por eso se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento. Y es a través de esta narración, de los versículos que acabamos de leer, que el profeta Isaías se adelantó para ver en qué consistía el verdadero significado de la Navidad.
¿En qué consistía el verdadero motivo por el cual la iglesia cristiana no debería dejar de celebrar? Y en estos versículos que acabamos de leer rápidamente, hermanos, yo le voy a mencionar 7 promesas, 7 maravillosos regalos prometidos en la escritura para todo aquel que cree en Jesucristo. Si usted va el 25 al arbolito y no ve más que cacahuates y mandarinas churidas, hermano, o sea, si no recibió nada, vaya a la Biblia y se va a dar cuenta la multitud de regalos que tiene la palabra de Dios para usted. Y regalos que no pierden su valor. Regalos que no se van a descomponer, que no se les va a acabar la pila, hermanos, que no se van a desgastar con el tiempo. Todo lo contrario, que el mismo tiempo los hará más valiosos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El versículo número 1 nos dice la primera promesa, el primer regalo a manera de promesa nos dice es que no habrá por siempre oscuridad. Diga conmigo, no habrá por siempre oscuridad. La venida del Mesías está asociada siempre al resplandor de la luz de Dios sobre nosotros. Mas ahora no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia, dice esta promesa. Ojo a esto, hermanos, porque la verdad es de que hay temporadas en la vida en la que todo parece oscuro, ¿verdad que sí? Hay temporadas en la vida en la que apenas salimos de un problema y ya nos metimos en otro. Hay temporadas en la vida en las que uno se termina preguntando, ¿y por qué a mí? ¿Cuándo voy a ver la salida? No veo la salida al final del túnel, solo hay oscuridad a mi alrededor. Se enfermó alguien en mi familia, de repente tuvimos que hacer un pago muy fuerte, se vinieron problemas económicos, se vinieron problemas familiares, el ataque del enemigo arreció y todo a nuestro alrededor hay tinieblas. Bueno, la primera promesa para nosotros es que la oscuridad no será permanente. Llegará el momento en que la luz de Cristo disipará toda tiniebla, hermano. Solo tenemos que seguir confiados. Porque a veces en nuestro pesimismo y desesperación creemos que las tristezas y nuestros problemas nunca terminarán, aún siendo cristianos. ¿Se da cuenta cómo a veces parece que estamos compitiendo en desgracias con la gente? Se acerca a alguien para contarnos lo mal que le está yendo y nosotros, no, manito, eso no es nada, a mí me está yendo peor. Y parece como que es competencia de a ver a quién le está yendo peor, ¿verdad, hermanos? Y en vez de estimularnos a la fe y a las buenas obras, hermano, a veces llega la gente con nosotros dudando si suicidarse y se va de nuestra presencia plenamente convencido de arrojarse al primer carro que se le atraviese, ¿verdad? No, hombre, yo que venía que el hermano me animara y me terminó de dar el tiro de gracia. Si a él o a ella lo tengo como héroe de la fe y dice que tampoco se le acaba. Es que la verdad es que este mundo, hermanos, nos es adverso. La verdad que este mundo no es color de rosa. La verdad es que en el mundo tenemos aflicciones y a veces las aflicciones no nos dejan ver más allá. Todo es oscuro a nuestro alrededor, no vemos una solución, pero tenemos que asirnos de esta promesa. La primera promesa de la Navidad es que no importa qué tan densas sean las tinieblas, no durarán para siempre. Llegará el momento cuando alumbrará sobre ti un rayo de esperanza, un rayo que proviene de la presencia de Dios, y comenzarás a ver el camino que Dios ha hecho en donde no lo había, una salida hecha para ti de ese problema en el cual tú podrás confiadamente darle la gloria a Dios. En un tiempo de gran oscuridad para el pueblo de Dios, históricamente cuando Isaías habló esta profecía, los israelitas estaban rodeados de enemigos que venían a matarlo, que querían desposeerlos de su heredad. Es cuando se levanta esta preciosa promesa en la cual el Señor promete que su luz les guiaría en medio de toda oscuridad. Y nosotros, pueblo de Dios, debemos ser consolados con esta certeza. Aunque Dios no nos saque de nuestros problemas, Él nos guiará a través de ellos, y la oscuridad que parece interminable de un momento a otro se desvanecerá. ¿Alguien lo cree, hermanos? Dijo alguien, si Dios no te saca del foso de los leones, te guardará en el foso de los leones.
Si Dios no te guarda del horno de fuego y lo tienes que pasar ahí en el horno de fuego, Dios te guardará para que no sufras daño alguno. Muchas veces Dios, que tiene el poder para impedir nuestros problemas, simple y sencillamente no los impide, pero ello no implica que en medio de nuestros problemas no podamos caminar con la seguridad de un Daniel, ¿verdad? En medio de los leones, o como aquellos 3 jóvenes hebreos en medio del horno de fuego, porque hay un cuarto hombre, el Hijo de Dios, guardándonos para que no suframos daño alguno. No temas, pueblo de Dios, las tinieblas serán disipadas. Solo espera, solo sigue creyendo, solo mantente en la palabra de Dios, la cual es nuestra lámpara y lumbrera para nuestro caminar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermanos? El segundo regalo a manera de promesa que aparece en este pasaje, hermanos, en el mismo versículo 1, dice: tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Este segundo regalo a manera de promesa es que se llenará de gloria la tierra despreciada. Diga conmigo: se llenará de gloria la tierra despreciada. Estas 2 ciudades que se mencionan aquí, Zabulón y Neftalí, eran las ciudades principales de la región de Galilea y representaban el reino del norte, en el cual en los tiempos del profeta Isaías había sido invadido por el imperio asirio, había sido derrotado, la gente había sido esparcida y las ciudades repobladas con gentes de diferentes naciones y credos. Una mezcla de esclavos de los asirios vinieron a repoblar la región de Galilea y de Neftalí, de Zabulón y Neftalí. Por eso en los tiempos de Jesús a esa región se le conocía como Galilea de los gentiles. Y para el judío pura sangre era una región despreciada, era una región que nada tenía que ver ya con ellos, era una región a la que le preferían sacar la vuelta. Entre ellos se encontraba la ciudad de Samaria y los samaritanos, de los cuales se dice que no comulgaban con los judíos. Era una tierra despreciada, era una tierra que había sido destruida. Sin embargo, sobre esa tierra despreciada, fíjese, hermano, para los judíos celosos de su religión, esas eran tierras despreciables por las que preferían no pasar, literalmente. Si habían de emprender un viaje a las regiones altas de la Tierra Media, preferían sacarle la vuelta, porque creían que se podían contaminar. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo pasó muchos años de su vida en esa región. Por eso se le conoce como el Galileo, ¿verdad? Muchos de los discípulos de Cristo procedían de ese lugar. Muchos de los milagros que se realizaron ahí para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que la tierra despreciada vería la gloria del Señor. Esa tierra que los judíos preferían sacarle la vuelta, vieron al Hijo de Dios sanar enfermos, vieron al Hijo de Dios liberar endemoniados, vieron al Hijo de Dios caminar entre sus calles y llamar a varios de sus discípulos. Amados hermanos, el mensaje de la Navidad es también para aquella gente que se siente despreciada, que se siente sacada del plan de Dios, que se siente como que Dios le pasó de alto. Aunque la gente no te vea, aunque la gente no te ponga atención, Dios desde el cielo te mira y te valora y te dice: tú me importas y tengo un plan de bendición para tu vida. La tierra, las personas que han sido despreciadas, también ellas verán la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermanos? Porque luego hay mucha gente que en estas fechas comienza a sentir la soledad, ¿verdad? Desarraigados de sus familias, lejos de sus casas, y empiezan a sentirse menospreciados. Las vueltas de la vida te desarraigaron de tu núcleo familiar, te llevaron lejos. La culpa, qué sé yo, por decisiones pasadas. Y el enemigo le encanta trabajar con los creyentes en la soledad y plantarles pensamientos como: de nadie te quiere,
para nadie eres importante, por eso no te buscan, por eso no se acuerdan de ti. Mira, ni una llamada, ni un mensajito. Y de repente el desprecio comienza a ser mella en la vida de las personas. Bueno, esa gente que por mucho tiempo fue vituperada, esa gente que por mucho tiempo el pueblo de Dios prefería sacarle la vuelta, esa misma gente fue la que vio al unigénito de Dios caminar entre ellos y realizar milagros. Dios se siente atraído a lo que el hombre desprecia. Dios se siente atraído a lo que las personas menosprecian, hermanos. Así que si tú has estado luchando con un espíritu de conmiseración, si tú has estado luchando con pensamientos de ahí viene diciembre otra vez y yo solo y abandonado, la palabra de Dios tiene una preciosa promesa para ti. La tierra que ha sido despreciada ha de ver la gloria de Dios. Dios te ha elegido para glorificarse en tu vida y a través de ti. El mensaje de la Navidad es también para aquellos que han sido despreciados o menospreciados. A menudo Dios manifiesta su gloria en los lugares o en las personas menos indicadas, porque la tierra que nadie desea puede ser visitada por la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Y esta palabra también aplica para nuestra nación, ¿verdad que sí? Tierra despreciada, tierra de violencia, tierra que en diversos países le recomiendan a sus habitantes no vayan a México, o si van tengan mucho cuidado. Nos pintan como lo peor, tierra menospreciada por mucha gente. Bueno, la tierra menospreciada puede ver la gloria de Dios, y yo creo que nuestra nación ha de ver a Cristo glorificarse en medio de ella. ¿Cuántos dan gloria al Señor por esto, hermanos? Como que se van desentumiendo, ¿verdad? El tercer regalo a manera de promesa que nos da esta profecía, hermanos, dice en el versículo siguiente: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, ¿qué pasó con ellos, hermano? Luz resplandeció sobre ellos. La siguiente promesa es que la luz resplandecerá a los que andaban en tinieblas. ¿Cuántos andaban en tinieblas antes de conocer a Cristo? ¿Para cuántos su vida era oscuridad antes de venir a Cristo? Sus valores, su moral, su ética por los suelos, nuestro destino era la condenación. Pero bendito el día en que nuestro espíritu escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Bendito el día en que nuestros ojos fueron abiertos y nuestros oídos escucharon la voz del Hijo de Dios diciéndonos: ven, tengo un lugar para ti en mi rebaño. Tengo un lugar para ti en mi casa. Tengo un lugar para ti en mi familia. Tengo un lugar para ti en donde todo puede ser nuevo. Tú estás acostumbrado a andar en tinieblas. Yo te voy a enseñar la verdadera luz, aquella luz que alumbra a todos los hombres. Todo el que ha vivido fuera de Cristo una buena temporada de años, hermano, y verdaderamente ha gozado de la gracia y de la misericordia del Señor, sabe lo que son las tinieblas. Incluso la gente que ha crecido en la iglesia, pero no se ha entregado al Señor, que tiene una cultura cristiana, pero no una entrega al Señor, sabe lo que son las tinieblas. Fuera de Cristo todo es oscuridad, hermano. Fuera de Jesucristo todo es tinieblas. Y ponemos nuestra mejor cara y nos movemos según en nuestros principios, buscando llenarnos con posesiones, con placeres, con lo que fuera, solo para seguir vacíos. Pero cuando venimos a Cristo nos dimos cuenta que es la verdadera vida. Cuando venimos a Cristo nos dimos cuenta que equivocados estábamos. Cuando venimos a Cristo podemos decir con toda seguridad que mi peor día en el evangelio es millones de veces millones de veces mejor que mi mejor día fuera de los caminos del Señor. Yo no lo cambio. Yo no sé si usted lo cambió, pero el poder gozar de la compañía de Cristo, el poder gozar de la fortaleza que viene de lo alto, el poder gozar de la administración del Espíritu Santo, es algo que no se puede cambiar. Es la verdadera luz que viene a iluminar nuestra oscuridad, hermano. El mensaje de la Navidad no solo es que la oscuridad no prevalecerá, sino que una gran luz resplandecerá
a toda la humanidad, hermano. Una humanidad que anda en tinieblas, una humanidad que anda a tientas, una humanidad que es agresiva, una humanidad que ha tratado de sacar a Dios de su diseño de vida. Pero Dios desde el cielo sabe cómo los ve, como miraba a los ninivitas, pobrecitos, ni siquiera saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Pero va a llegar el momento en que pasarán de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, y también ellos se convertirán en testigos de su poder. Porque antes nos creíamos sabios, ¿verdad? Antes nos creíamos que todo lo podíamos, que todo lo sabíamos, que no necesitábamos de nadie. Pero en Cristo nos damos cuenta qué tan pobres, desnudos y desamparados estábamos, y qué tan grande ha sido la gracia, la misericordia y el perdón de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor por ello? Amado hermano, a donde Cristo llega, la luz del cielo brilla e ilumina. Cuando Cristo llega a un hogar, ese hogar recibe la luz del evangelio. Cuando Cristo llega a un alma, esa alma negra y oscura es iluminada por la verdad del Señor. Cuando Cristo llega, las tinieblas no pueden prevalecer. Por eso Juan en su evangelio dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecerán, amados hermanos. Ahora, eso es como personas en lo individual, pero también como iglesia. No olvidemos que fuimos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Que Cristo nos compara a una ciudad asentada en un monte, la cual no puede ser escondida. Que Cristo nos compara a una lámpara que las personas encienden, no para ponerla debajo de un almud, sino para que pueda servir de guía a la gente que está en tinieblas. La gente que está en tinieblas de los tuyos, hermano, de tu familia, de tus seres queridos, de tus vecinos, cuando vean la luz de Cristo brillar, encontrarán el camino. Ellos andan a tientas en la oscuridad, pero de repente Cristo enciende una luz. Por allá llegó el evangelio a aquella colonia, ¿verdad? Ahí en la casa menos esperada, alguien se convirtió y empieza a brillar la luz. Y la gente que anda en tinieblas alrededor comienza a ver una luz, comienza a ver algo diferente, comienza a ver un camino distinto. Y de repente en esta otra colonia, ¡pum!, otra luz, y allá otra luz, y allá otra luz, y allá otra luz. Y se empieza a cumplir la profecía de Isaías capítulo 60, ¿verdad? Que entre más densas sean las tinieblas, sobre nosotros ha de resplandecer la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre, hermanos? Dele fuerte el aplauso al Señor, desde luego que sí. El pueblo que andaba en tinieblas vio una grande luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 3, promesa y regalo número 4. Dice la palabra de Dios: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Diga conmigo: aumentaste la alegría. Y se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. La siguiente promesa, hermanos, es que en la venida del Mesías se multiplicará la alegría. Conocer a Cristo es conocer el verdadero gozo, ¿verdad, hermanos? El resultado lógico, donde las tinieblas son disipadas y brilla la luz del evangelio, es el aumento de la verdadera alegría. Muchos de nosotros, hermanos, antes de venir a Cristo estábamos amargados. Nadie nos podía decir nada. Es más, ni nos podían ver porque aguas, ¿verdad, hermano? Algunos todavía, pero estamos orando para que Dios siga haciendo su obra de mírame, no me toques. Pero es que la verdad es que cuando Cristo viene a una vida, una de las evidencias principales es el gozo. Debe de serlo. Es fruto del Espíritu. Me cuesta trabajo ver la obra del Espíritu Santo cuando veo a un cristiano constantemente quejumbroso, constantemente amargado, constantemente negativo. Fíjese que hago la aclaración de constancia, ¿verdad? Porque a todos les llegan épocas en las que estamos de mírame, no me tientes. Pero cuando es la marca distintiva de tu vida, tú tienes que preguntarte: ¿verdaderamente el Espíritu está trabajando en mí? Porque el fruto del Espíritu es gozo.
es gozo, hermanos. En medio de la aflicción, en medio del problema, no cuando el viento está a favor, no cuando todo está bien, porque en eso todo el mundo puede estar gozoso. Es gozo en medio de la carestía, es gozo en medio de la necesidad, es gozo de entender de que Dios nos sostiene de su mano y no nos dejará caer. Ese es un verdadero gozo, que no proviene de las circunstancias externas, sino de lo que está sucediendo en el interior por la obra del Espíritu Santo. No una alegría ficticia como la que nos venden en esta época, ¿verdad? Temporal o condicionada, sino permanente. Recuerdo, hermanos, durante el tiempo que trabajé en Casa Hogar, teníamos un compañero de trabajo muy peculiar, como todos los que trabajamos ahí. Pero la mayor parte del año nos hacía la vida de cuadritos a todo. Débora se va a acordar de quién, no voy a decir nombres. Nos hacía la vida de cuadritos a todos, hermano. Pero ya se acercaban las fiestas decembrinas, como cada fin de semana nos hacían posada y en la cena empezaba a pedirle perdón a todos, uno por uno. Y tú perdóname por esto que te hice. La lista era larga, hermano. Y se sentía un ambiente bonito. Y sí, pues uno lo era tocado por el Señor y lo perdonaba. Total, borrón y cuenta nueva, empecemos. Pero nomás se acababa el espíritu navideño y otra vez 11 meses de infierno. Ese es un concepto errado, hermanos, de la alegría que viene como producto de la Navidad. No podemos enclaustrar la obra del Espíritu Santo a esta época. No es alégrese este mes de diciembre y amárguese de enero a noviembre. No, hermanos. La obra de Cristo es mucho más amplia y mucho más poderosa que eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y tenemos que vivir en perdón, tenemos que vivir en misericordia, tenemos que vivir soportándonos los unos a los otros, porque así lo dice la Escritura, los 365 días del año, hermanos, porque así lo dice la palabra de Dios. Y no nada más en diciembre, pero te las voy a apuntar para enero. En enero ajustamos cuentas. Eso proviene de un incorrecto entendimiento. No caigamos en esa trampa. Cristo no vino para hacerte feliz las últimas 3 semanas del año. Cristo vino para resolver tu vida y para darte un verdadero gozo en cualquier época, sea invierno, sea verano, sea primavera, sea otoño. En cualquier circunstancia, haya abundancia o haya escasez, haya enfermedad o haya salud, en cualquier época Cristo tiene el poder de multiplicar la alegría. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alguien ha experimentado ese verdadero gozo que proviene del cielo, que no depende de las circunstancias, una paz y un gozo que sobrepasa todo entendimiento, que no puede ser descrito en palabras, pero puede ser experimentado, que aun cuando alrededor nuestro la marea esté embravecida, pero con la certeza de que en nuestra barca está Jesucristo y nada la podrá hundir, porque Él tiene poder para de un momento a otro decirle a la marea: calla y enmudece. Para eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. Se multiplicará la alegría. El canto de las multitudes de huestes celestiales que entonaban dejaba entrever el propósito de Dios al enviar a su unigénito al mundo. ¿Se acuerdan cuando el ángel enviado para anunciar el nacimiento de Cristo se encuentra con aquellos pastorcillos y de repente se oye un coro celestial que decía: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, ¿qué dice? Paz y buena voluntad para con los hombres. Esos son los dos propósitos, ¿verdad?, de la encarnación de Cristo. Vino para darle gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz duradera y una buena voluntad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Número 5, siguiente versículo. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Fíjese qué interesante referencia hace el Espíritu Santo a través de Isaías. Pues traslada a la memoria del pueblo de Israel cuando los madianitas eran su principal azote. ¿Alguien se acuerda de esa etapa? ¿Alguien se acuerda de Gedeón? Sí, ¿verdad? Aquel hombre inseguro, con una pésima estima personal,
que se miraba como muy poca cosa, el cual Dios levantó y ungió para libertar al pueblo de Israel de un enemigo que le robaba su comida, le robaba su sustento, que en otras palabras lo tenía bajo un yugo opresor. Le tenía, si usted quiere decirlo así, el pie sobre el cuello. Lo tenía dominado. Qué terrible es vivir bajo yugos, hermanos. Qué terrible es vivir bajo yugos opresores. La gente que está bajo yugo no tiene libertad. Quien tiene control del yugo tiene control de la dirección de esa persona. E Isaías les recuerda a los israelitas: hubo un tiempo en que los madianitas los controlaban a ustedes con un yugo, y no eran amos de su propia voluntad, pues trabajaban para ellos. El enemigo los azotaba, el enemigo los robaba, el enemigo les despojaba de sus fuerzas, de su ánimo y de su fe. Qué terrible descripción, hermanos. Por eso trae a la memoria el profeta Isaías y le dice: como en aquel tiempo Dios levantó un libertador, Dios levantó a un hombre llamado Gedeón para romper el yugo opresor. Cuando el Mesías venga también se romperá todo yugo, el yugo del pecado, el yugo del enemigo, y ustedes conocerán la verdadera libertad, porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Ya no hay yugos que le dominen, ya no hay cadenas que le aten, sino una libertad gloriosa, herencia de los hijos de Dios. Cuando Cristo viene se rompe todo yugo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Muchos no nos consideramos esclavos. Creíamos que cuando no estábamos en Cristo éramos libres, ¿verdad, hermanos? Yo hago lo que quiera. A mí nadie me dice qué tengo que hacer. Esa era nuestra supuesta libertad, sin darnos cuenta que éramos títeres del diablo. Éramos esclavos del pecado. Eran nuestras propias concupiscencias las que nos arrastraban como con un yugo a hacer lo que le agradaba a Satanás, poniéndonos en una posición de enemistad con Dios. Pero cuando escuchamos la verdad, esa verdad como un martillo vino a romper ese pesado yugo, y alguien empezó a experimentar una verdadera libertad. La libertad de poder obedecer a Dios, la libertad de vivir para algo mayor, para la gloria de Cristo, la libertad de poderle decir no al pecado, la libertad de poderle decirle no a Satanás, la libertad de poder decirle no al mundo. No hay yugo sobre mis hombros, pues Cristo lo ha cambiado. Él ha llevado mi yugo y ahora yo porto el suyo, el cual es ligero. El cual es ligero. Cristo vino al mundo para romper el pesado yugo del pecado y de la dominación del enemigo sobre nuestras vidas. Por eso su ofrecimiento es: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú estás llevando cargas que no deberías estar llevando, Cristo te propone un cambio, un intercambio de cargas. Despojemos toda nuestra ansiedad sobre Él, dice la Escritura, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Deja el yugo, hermano. Deja el yugo de la preocupación. Deja el yugo de la depresión. Deja el yugo del pecado. Deja el yugo, hermano, de la inconsistencia. Deja el yugo por el cual el enemigo te ha estado controlando todo este tiempo, y toma el yugo de Cristo. Es fácil. Es fácil de llevar. ¿Sabes por qué dice que es fácil? Porque Él nos ayuda a cargarlo, hermano. Porque Él ofrece su hombro. Porque Él te dice: no tienes por qué llevar esa carga tú. Yo te amo. Yo te amo. Yo quiero ayudarte a llevar esa carga, esa preocupación. Yo quiero ayudarte con esa enfermedad. Yo quiero ayudarte con esa deuda. Deja tu yugo y lleva el mío, y vas a ver cómo encuentras descanso para tu alma. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso, hermanos? Bendito es el Señor. Número 6. Promesa en forma de regalo. Número 6, versículo 6. ¿Cuántos ya lo encontraron? Léalo conmigo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La sexta promesa, forma de regalo que anuncia Isaías es la encarnación del Mesías, la encarnación del Cristo, del esperado por el pueblo para que viniese a libertarles. Este versículo sostiene una de las verdades centrales del cristianismo, hermanos, la encarnación. Una de las doctrinas principales. El Dios eterno se hizo hombre. Fíjese, nos dice: un niño nos es nacido, ¿verdad? Y un hijo nos es dado. Como hijo de hombre es un niño que ha sido nacido en nuestra semejanza, pero como hijo de Dios es un hijo que nos es dado. El unigénito que descendió del cielo para ayudarnos, para abrirnos el camino, el único camino, para enseñarnos la verdad y para darnos vida en abundancia. Pero es necesario que entendamos esta doctrina, hermanos, porque en ella reposa nuestra certeza de que Cristo sabe nuestros padecimientos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en toda semejanza, dice la Escritura, pero sin pecado. Uno que sabe lo que se siente el abandono, uno que sabe lo que se siente el desprecio, uno que sabe lo que se siente la tentación, uno que ha sido probado, pero ha encontrado el camino de victoria. Y ese sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros. Está a la diestra del Padre intercediendo día y noche a favor tuyo. Nos ha ido a preparar un lugar para que en donde Él está, nosotros también estemos. Por eso creemos en el Dios hecho hombre, que en la persona de Cristo habitaba la plenitud de la deidad, pero también que era perfectamente hombre. Las dos naturalezas. De esto nos habla la Escritura. El apóstol Juan nos dice: el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El apóstol Pablo dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Por esta razón Pablo le dice a los colosenses: en Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Podemos aceptar esta verdad por fe, pero no podemos comprender plenamente lo que significa para la segunda persona de la Trinidad revestirse de naturaleza humana. Lo que sí podemos es apreciar los beneficios que ello trajo para nosotros, valorarlos y vivir bajo ellos, hermanos. Nunca alcanzaremos a comprender lo que significó que estando en condición de Dios, siendo igual a Dios, no lo estimó como algo a lo cual aferrarse. En el consejo de la economía de la Trinidad se había determinado un tiempo para que el Dios Hijo tomase la naturaleza humana y viniera a caminar entre nosotros y viviera una vida perfecta y sin pecado, y ofreciera su vida en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados de la humanidad, resucitara al tercer día para que con Él resucitara también nuestra esperanza, y nos prometiera que volvería para que nos mantuviéramos puros y sin mancha en medio de una generación perversa. Tal vez no lo alcanzamos a comprender, pero sin duda debemos valorarlo, hermanos, porque en ello descansa nuestra fe. En ello reposa nuestra esperanza. Fíjese, los profetas anunciaron que vendría, que tomaría la forma de hombre. ¿Y qué cree que pasó, hermano? Vino y tomó la forma de hombre. Él anunció: voy a morir, y murió. Él también le dijo a sus discípulos: voy a resucitar al tercer día. ¿Y qué cree que pasó, hermano?
Bueno, Él anunció: voy a volver por segunda vez por todos mis escogidos. ¿Y qué cree que va a pasar, hermano? ¿Qué cree que va a suceder? Él volverá. Él volverá. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. A su nombre sea la gloria. Y escuche, la última de las promesas, en el versículo 7, nos dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, pues el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La séptima promesa es que nos está hablando de un reino inconmovible. Escuche, cuando Cristo nos arrebate, nos resucite o nos transforme, según sea el tiempo destinado por Él, empieza a andar el reloj cronológico de Dios, ¿verdad? Se empiezan a desatar toda una serie de eventos en la tierra. Durante 7 años después del arrebatamiento, en la tierra está sucediendo lo que se conoce como la gran tribulación. La iglesia está participando de las bodas del Cordero y del tribunal de Cristo. 7 años después se cumple lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Una venida visible, en la cual dice la escritura: todo ojo lo verá. ¿Con qué propósito viene? Bueno, viene a defender al pueblo de Israel, el cual está a punto de ser destruido por toda una liga de naciones que el anticristo ha convencido de levantar contra el pueblo escogido de Dios. Bueno, cuando esto suceda y Cristo de un momento a otro disipe a todos los enemigos y al falso profeta y al anticristo lo lance al lago de fuego. Yo sé que es mucha información, pero voy a algo. Se inicia lo que se conoce como el reino milenial. No el reino de los millennials, a que no se emocionen, ¿verdad? El reino milenial. Un periodo literal de 1000 años en donde la tierra gozará de una paz y de una prosperidad que nunca antes ha visto. En la tierra, en la historia de la humanidad, se han levantado imperios, se han levantado reinos, se han levantado grandes hombres: Alejandro Magno, Carlo Magno, César, Julio César, César Augusto, ¿verdad? Gengis Khan, Napoleón. Y siempre ellos han tenido casi un mismo propósito: unificar la tierra, conquistar hasta los confines y traer paz y prosperidad a sus súbditos. Pero cada imperio ha fracasado en traerlo. Pero el imperio de Cristo, el reino de Cristo, no fracasará. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. La paz y la prosperidad por fin vendrá aquí a la tierra. No por medio de un sistema político, no por medio de una doctrina de dominio, hermanos, del reino aquí ahora, sino por medio de un retorno visible de un rey que se sentará en un trono visible y desde ese trono regirá a las naciones con equidad y con justicia. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esa es mi fe, yo no sé si sea la suya. Ellas son las implicaciones del retorno de Cristo, hermanos. Él viene para gobernar y nosotros gobernaremos juntamente con Él. Pero mientras tanto, ¿sabe qué nos corresponde? Ser fieles, vivir expectantes de su retorno. La paz y el dominio que Cristo vino a establecer será permanente. Cuando Cristo tomó la forma de hombre, vino en primer lugar a derrocar el imperio de la muerte y el dominio del pecado, la tiranía de Satanás. Las huestes de demonios fueron exhibidos en la cruz. El acta de decretos que nos era contraria fue anulada. Tuvo un impacto en lo espiritual e individualmente su reino se ha ido estableciendo en cada uno de los que le tenemos como Señor y como Salvador. Pero esta promesa apunta a un tiempo específico en donde su reino, hermanos, vendrá sobre las naciones enteras. En donde México será de Él, en donde Estados Unidos será de Él. Por eso usted no tiemble sobre quién ocupa, hermanos, los cargos presidenciales. Cristo sigue sentado en el trono y Él desde su trono gobierna con justicia. Bendito es su nombre. Si todos los sistemas políticos establecidos por los hombres han fracasado para extender la paz y la prosperidad entre la humanidad, el gobierno de Cristo será perfecto. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Estos son los 7 anuncios, las 7 promesas
que tienen que ver con el anuncio de la Navidad, del nacimiento de Cristo. 7 maravillosos regalos, hermano, que usted y yo tenemos que aprender a apreciar y a valorar, viviendo expectantes de su inminente retorno. Bienaventurados los que le esperan, dice la Escritura, hermanos. Bienaventurados los que le aguardan. Bienaventurados aquellos siervos que cuando su Señor venga les encuentre haciendo su voluntad. Como conclusión, quiero decir que vivir en una atmósfera de admiración, de reverencia, de gratitud, de adoración ante el milagro del pesebre, no es algo que se tenga que arrinconar a los últimos días de cada año, sino algo que se debe apreciar todos los días. La Navidad no es algo para celebrarse solo en diciembre, hermanos, sino desde el principio del año y hasta el fin. Celebremos el nacimiento de nuestro Señor. Tengamos cuidado de que a nuestras bonitas costumbres y tradiciones no le estemos quitando el ingrediente principal y el único indispensable. No es el pinito, no son los regalos, no es el pavo. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Alguien escribió un precioso artículo que se llama La vida central de todos los tiempos. Dice: nació en una oscura aldea, hijo de una mujer campesina. Creció en otra aldea donde trabajó como carpintero hasta la edad de 30 años. Entonces enseñó, predicó el evangelio y sanó toda enfermedad y toda dolencia. Nunca escribió un libro, nunca tuvo una oficina, no estableció una familia ni poseyó un hogar, no fue a la universidad, nunca visitó una ciudad grande, nunca viajó a más de 320 kilómetros del lugar de su nacimiento, nunca hizo ninguna de las cosas que se asocian usualmente con la grandeza. Jamás presentó credenciales porque no las tenía. Él era su propia credencial. Había llegado apenas a los 30 años cuando la corriente de la opinión pública se volvió en su contra. Sus amigos huyeron. Fue entregado a sus enemigos y se le sujetó a una farsa de juicio. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Mientras agonizaba, sus verdugos echaban suerte sobre sus ropas, su única propiedad que tuvo en este mundo. Cuando murió fue depositado en una tumba prestada, gracias a la piedad de un amigo. Pero más de 20 siglos han pasado y ahora es la figura central de la raza humana y guía del progreso del hombre. Ni todos los ejércitos que han marchado, ni todas las escuadras que hayan navegado, ni todos los parlamentos que hayan sesionado, ni todos los reyes que hayan reinado puestos juntos habrán afectado la existencia del hombre sobre esta tierra como lo ha hecho esta única vida central de todos los siglos. No fue médico y curó todas las enfermedades. No fue abogado y explicó todos los principios de la ley. No fue escritor e inspiró las obras cumbres de la literatura. No fue poeta ni músico y es alma de todos los poemas inmortales. No fue artista y llenó de luz a los genios de todos los tiempos. No fue estadista y fundó las más sólidas instituciones de la sociedad. No fue general y conquistó a millones de corazones en el mundo. No fue descubridor y demostró a los mortales los mundos de la inmortalidad. Su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos le dan gloria a Él, hermanos? Él es el eje de la historia. Él hace que cobre sentido la humanidad. Por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él somos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por eso a su nombre le damos la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a invitar a que se pongan en pie, aplaudiéndole y glorificando el nombre de Jesucristo. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Su retorno cada día está más cercano. ¿Alguien quiere morar por la eternidad con Él? Alabe su nombre. Alabe su nombre, exáltale, dígale: Jesucristo, te espero con ansias. Ven,
El Espíritu y la iglesia dicen: ven, ven, Señor Jesús. Tu amada te espera con ansias, espera tu retorno. Oh, precioso Jesús. ¿Por qué no levantas tus dos manos? Levanta tus dos manos y dile: Señor, prepárame para tu retorno. No dejes que el afán de estos tiempos, Señor, no dejes que la corriente del mundo me arrastre y me haga olvidar que aquí estoy de paso, que tú has prometido volver por mí, que tú estás preparando un lugar en donde yo moraré contigo por la eternidad, Señor. Que no se me olvide nunca tus preciosas promesas. Las tinieblas no permanecerán, la luz resplandecerá sobre ellas. Que no se me olvide que aun si fuere despreciado de los hombres, Señor, tú has prometido que tu gloria me visitará. Que no se me olvide cada una de tus promesas, Dios. Que no se me olvide ninguno de tus regalos. Oh alma mía, que no se olvide ninguno de los beneficios del Señor. Que haya una diferencia entre el pueblo de Dios y el que no le conoce, en la manera en que pasa estas fechas. Que no haga Jesús un accesorio, que no haga Jesús a un lado, que no haga Jesús un pretexto, pero que lo deje en el lugar que le corresponde, el primero, el trono. Él es el Señor. Y que si tú suples, Señor, para que celebremos y disfrutemos en familia, no nos olvidemos de darte la gloria a ti, pues de ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor. Pero mientras tanto que tú vienes, permítenos estar cada día expectantes y preparados, y no dejemos de anunciar ni de recordar que tu venida está cercana, Señor. Tu venida está cercana. Que el día menos pensado, Señor, con voz de arcángel y trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos transformados, glorificados para pasar la eternidad contigo, Señor. Que no se nos olvide, porque a veces suenan como si fueran cosas extrañas, cuando es nuestra misma fe, la raíz de nuestra fe, lo que nos hace distintos, Dios. Quiero pedirte que no solo haya expectación de tu retorno en mi corazón, pero el anhelo de estar preparado para cuando tú vengas, Dios. Preparado para tu retorno. Preparado para el día que estaré de frente a ti, Señor, para darte cuentas de mi fe. Preparado, Señor, confiado en la sangre derramada, justificado en la fe, en la ancla, Señor, que me ha fijado aquí en este lugar, que me ha dado identidad como hijo tuyo, Dios. Mi esperanza está en ti. Tú vas a regresar. Todo aquel que quiere decirle: Señor, enséñame a prepararme para tu retorno, enséñame a cada día a vivir con la expectativa, Señor, de que tú vienes, le voy a invitar a que venga aquí al frente. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a estar listos, hermano, para su retorno. Que los afanes de esta vida, que los afanes de este siglo no nos arrastren. Que no olvidemos ese glorioso día cuando estaremos frente a Él. Que no olvidemos esa gloriosa promesa, que Él viene para traer paz y prosperidad, luz en medio de las tinieblas, que Él multiplicará la alegría. Sigan pasando, hermanos. Un día tú regresarás, Señor. Un día tú regresarás para juzgar a vivos y muertos.